Quiero que usted abra su Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 7, a partir del verso 14. Y vamos a tratar de... Sabemos que la Biblia dice que todos los hombres pecaron y por eso quedaron destituidos de la gloria de Dios. ¿Tiene? Amén. Yo quiero que lea, porque si usted no lee no va a entender esto que vamos a compartir. Verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Fíjese lo que dice la palabra. Pablo está hablando que la ley es espiritual, y si usted lee todo el capítulo 7 va a entender y comprender que dice Pablo que la ley no es mala. Porque muchos dicen que la ley es maldición. No, la ley no es maldición. Es buena, es pura, sale de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa con la ley? Si yo crío a mi hijo sin decirle que robar es pecado, entonces él va a robar y va a pensar que no pasa nada, que no es algo malo. Pero si de repente se encuentra que a él le gusta robar y yo le digo y le empiezo a enseñar y encuentra que hay una ley que pena a la persona que roba, la va a confrontar. Eso es lo que hizo la ley de Dios. Antes las personas adulteraban. El conocimiento del pecado viene por causa de la ley. Antes la persona adulteraba sin saber que era pecado. Pero ahora dicen no hay que adulterar, no hay que robar, no hay que matar, no hay que mentir, no hay que codiciar a la mujer del prójimo, no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello. Y entonces ante la ley, yo me siento el peor de todos. Ante esa ley, que es espiritual, y yo siendo carnal, me deja netamente al desnudo, porque se manifiestan todos los deseos que están en el corazón del ser humano. ¿Me va entendiendo? Por eso Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hubo un tiempo cuando yo no estaba sin el Señor, antes de llegar al Señor, después yo he contado que tuve un testimonio, hablé con mi padre, le pedí perdón, pero yo lo aborrecía tanto, todos sus hechos y todas las cosas que había hecho en su vida, que yo sin darme cuenta me estaba transformando en la persona que aborrecía. Lo que yo aborrecía, lo que no quería hacer, justamente es lo que sí hacía. Y no lo entendía, porque yo llegaba a la comprensión de que no tenía que hacerlo, pero lo terminaba haciendo. ¿Entienden lo que quiero decirles? Amén. Vamos a seguir leyendo. Verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea que yo cometiendo, si la ley me dice que no tengo que robar, un ejemplo, pongamos un ejemplo, que no tengo que golpear ni maltratar a mi esposa, o la mujer al esposo, lo que fuese, cualquier área que usted imagínese, usted lo sabe y lo entiende, y sabe que está mal, pero sin embargo lo hace. No entiendo, ¿por qué lo hago? Si yo sé que está mal, ¿por qué termino haciendo lo que no quiero? ¿Por qué termino cediendo a lo que yo sé que ya sé que está mal? Y ante esta ley me siento el peor, porque quedo al descubierto. Eso es lo que está explicando Pablo. ¿Seguimos? De manera, verso 17, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hay un pecado, el pecado, que abarca muchas áreas: transgredir, violar, traspasar los estatutos, lo establecido por Dios, es lo que mora en el ser humano. Todos pecaron y todos quedaron destituidos de la gloria de Dios.
¿Por qué a un niño hay que empezarle siempre, hay que continuamente enseñarle bien? Porque lo malo ya lo sabe hacer. Y es lo primero que se le pega. Porque la naturaleza del ser humano es pecaminosa. Y siempre lo malo, y el corazón es perverso y es engañoso más que todas las cosas. Entonces, el pecado mora en nosotros. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no en hacerlo. ¡Wow! A ver, pongamos un ejemplo. ¿Qué sabes que no tenés que hacer vos, Adriana? Robar, adulterar. Bueno, un ejemplo. Robar y adulterar. ¿Sabes que está mal? ¿Sabes que no? Pero el que yo sé que quiero hacer bien, no lo quiero hacer. Lo termina haciendo. Y no lo entiendo por qué. Porque yo sé que si ponerme a chupetear y dar mal ejemplo a mis hijos, a mi esposa, a mis familiares está mal, ¿por qué lo termino haciendo igual? Si yo soy consciente que está mal. Si yo soy consciente que no debo mentir porque está mal y que tengo que decir la verdad, ¿por qué siempre termino haciendo lo que no quiero? Si yo soy consciente que no tengo que mirar videos prohibidos, ¿por qué siempre termino cediendo a lo que yo sé que está mal? El pecado que mora en mí. Hay un pecado, amados. Y es necesario renovar la mente, el espíritu de nuestra mente, ese poder que gobierna sobre nuestras vidas. El bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo decía, el espíritu está dispuesto, el espíritu sabe que anhela que uno lo busque, lo desee de más, pero la carne es débil, termina cediendo a lo que sabe que está mal. Y entonces, si nos enfrentamos a esa ley que está escrita, automáticamente somos condenados por la ley. Pero fíjense, vamos a seguir leyendo. Porque no hago el bien que quiero, verso 19, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Escuche, hay una ley que se llama el pecado. Y esa ley de pecado te obliga muchas veces o te lleva a cumplir la ley del pecado. Porque es una ley, por eso necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente, según el libro de Efesios. Porque está viciado de deseos engañosos y que no obran la voluntad de Dios, ni el amor de Dios. Dice que tenemos que renovarlo, tenemos que quitarlo para permitir que el Espíritu de Dios muere en nuestra vida o con nosotros. Porque el deseo, el mal, mora en nosotros. Así que queriendo hacer el bien, vamos a repetir, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Yo me acuerdo cuando consumía drogas, tenía 16, 17 años, llegaba reventado a mi casa después de 3 noches de gira, y yo iba al baño descompuesto, estaba todo flaquito, así, arruinado estaba. Y decían, no me drogo más, tengo que dejar esto, yo no quiero, no me drogo más. Siento que me sentía mal, no quería saber más nada. No, lo dejo. Dormía ese día. A la mañana me despertaba a la tarde, esa noche, y no podía. Lo que había dicho a la mañana lo terminaba borrando con el codo y salía de nuevo. Porque el bien que yo quería hacer no lo podía hacer. Porque había una ley que gobernaba mi vida y me dictaba que era el pecado que mora en mí y el pecado que mora en cada uno de nosotros. Se me haga el santo, ¿no? No se me haga el santo. Vamos a repetir verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí,
Porque según el hombre interior, ya me habla, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, con mi mente y con mi pensamiento yo entiendo, comprendo y me gozo en la palabra y en la ley de Dios. Pero de repente hay otra ley que gobierna mis miembros. Y empieza la batalla. Sé que está mal, pero me gusta más satisfacer la ley del pecado. Y me termina arrastrando. Verso 24. Fíjese lo que decía el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo corrupto, lleno de pecado, gobernado en deshonra, y entendemos la palabra de Dios, pero también gobierna nuestra vida una ley del pecado. Y Pablo dice, qué miserable, ¿quién me puede librar a mí de este cuerpo? Porque el bien que yo quiero hacer, no quiero hacer más esto, pero lo termino haciendo. ¿Quién me puede librar? Verso 25. Gracias doy a Dios, ¿por quién? Jesucristo. Nuestro Señor. Amén. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Gracias porque dice, le doy a Cristo. Porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, perdona todos nuestros pecados. Y ya no estamos bajo esa ley. Eso no quiere decir que ahora pueda. ¿Por qué? Vamos al capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora estamos bajo la ley de Cristo. Está bien. Acepté a Cristo. Señor, empiezo a vivir en Él. Ya no hay ninguna condenación para mí. Porque todos esos pecados por los cuales yo era muerto para la ley, Jesucristo vino, perdonó mis pecados y me redimió. Pero fíjense lo que dice. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan, no con los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque ahora nosotros tenemos algo diferente, que es que el Espíritu de verdad, que nos guía ¿qué? A toda verdad, a toda justicia, nos hace entender y comprender las cosas que van a venir. Y aparte hay otra receta que dice, todo yo lo puedo en Cristo. Todo que me fortalece. ¿Bien? Entonces ya no tenemos excusa. Seguimos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a sus hijos en semejanza de carne, de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, verso 5 del capítulo 8, porque los que son de la carne, escuchen, piensan en las cosas de la carne. Quiero detenerme un segundo acá. Después mejor avanzamos. Piensan en las cosas de la carne. Amén. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Carne es el lugar
de residencia de todo aquello que vive en una persona que está en oposición a la voluntad de Dios. Nuestro cuerpo. A eso cuando dice la carne, habla de lo que mora en nosotros y que todo lo que nosotros nos movemos según nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, el deseo nuestro sentimiento, lo único que quiere y anhela es satisfacer el deseo de nuestra carne, nuestro deleite propio personal y nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra envidia, nuestras comodidades. Es lo único que anhela y desea nuestra carne. La queremos sustentar, cuidarla, satisfacerla cuando tiene ganas, cuando nos pide. Pero dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y como hijos de Dios, ¿en qué pensamos? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Las palabras que yo hablo con, dice, en verdad, y son espíritu y son vida. Ahora, si yo no me ocupo de leer la palabra, si yo no me ocupo en un momento de tener una relación a la mañana, en algún momento del día con el Señor, no le doy el lugar que se está mereciendo el Señor, no leo, no oro, no busco, entonces es porque le estoy dando el lugar más ¿a qué? A la carne. Porque su carne es la que no quiere orar. Porque la carne es la que no quiere ayunar. Porque la carne es la que no quiere leer la palabra. Entonces me ocupo mejor de la carne. Pero al ocuparse del Espíritu, ¿qué hago? Oro, busco, leo, me esfuerzo, porque entiendo, comprendo que el Espíritu es vida. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Paz por qué? Porque cuando uno hace las cosas que Dios nos pide, tiene paz en su corazón, tiene tranquilidad. Y la conciencia no lo acusa. Verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No pueden sujetarse a la ley de Dios. Y son enemistad. Hay una enemistad con Dios cuando uno se ocupa de su propia carne. Verso 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, compartimos esto, pero dígame usted, si usted se toma el tiempo para ocuparse del Espíritu, para orar, para leer, para tratar de buscar la guía del Espíritu de Dios. ¿Cómo debemos caminar? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y si no lo está haciendo, quiero decirle que usted se está ocupando de su propia carnecita. Y quiero decirle que usted no le está agradando a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Escuchen, mira que dice. Ustedes no viven según la carne, según el Espíritu, porque son hijos de Dios. Ah, claro, porque lo aceptaron a Jesús. Pero también, si es que viven conforme lo que el Espíritu les guía a la fuente de verdad, a la justicia. Si viven conforme a eso, todo bien. Pero si no, pulgar para abajo. Amén. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tremendo, amado. Esto se le está diciendo a la iglesia. Vamos al libro de Gálatas. Amados, Jesús dijo, les voy a enviar un consolador. Las arras de la herencia, una herencia
tuvo que haber muerte, murió Jesucristo para que llegara el Espíritu. Murió, resucitó y envió el Espíritu. Y ese Espíritu vino para que nos guíe a una fuente de verdad, de justicia. Vino para guiarte. Una guía. Es como cuando vos contratás, vas a un tour, me voy de vacaciones a las cataratas. Y vas al centro y contratás un viaje y te llevan, y hay guías que te llevan a recorrer todo el lugar para que vos conozcas, entiendas, porque te van a saber dónde llevarte y no te van a decir que te metas ahí, que no te metas allá. Bueno, Jesús envió el Espíritu para que nosotros tengamos una guía, para que le consultemos a Él qué es lo que quiere de nosotros, no solo hoy, o no solamente una vez a la semana, sino todos los días hay algo que Dios quiere de nuestras vidas. Y es tiempo que nosotros, como hijos de Dios, empecemos a adoptar esta actitud de relacionarnos con el Señor y preguntarle qué es lo que quiere Él para ese día en nuestra vida. Y dejemos de movernos y caminar conforme nuestras responsabilidades. Porque nosotros tenemos una escala de valores muy equivocada. Porque si nosotros nos ponemos a examinar en qué lugar o en qué escalón de nuestra escala de valores está Dios, en nuestros labios dice que está arriba, pero en nuestros hechos no dice que está arriba o que está primero. Sino que lo vamos pateando para acá, lo vamos pateando para allá. Pim, pum, pam, pam. Ah, hoy me queda bien, hoy te agarro. Hoy no, hoy tengo que hacer otra cosa, te dejo. La escala de valores tenemos que empezar a acomodarla. Porque esa escala de valores, cada uno va a replantear su propio pensamiento y su propia vida, pero también que cada uno se va a dar cuenta en qué lugar lo tiene a Dios. Entonces, examinando simplemente la escala de valores, usted se va a dar cuenta si usted está en el Espíritu o si usted está en la carne. Si usted verdaderamente es guiado por Dios o por sus emociones y sentimientos. Gálatas 5, verso 16. Verso 16, capítulo 5 de Gálatas, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Fíjense, tenemos la ley de Dios en nuestra mente, la palabra, y la ley que mora en nuestra carne. Y está la ley de Cristo, está el Espíritu de Dios queriendo guiarnos, pero también está la carnecita. ¿Y qué te dice Dios? ¿Qué te dice el Espíritu de Dios? ¿Y dónde encontramos la voluntad de lo que Dios quiere en nuestras vidas? Si no es en una relación y en una búsqueda, en la información que Él nos dejó. Porque está bien, venimos un sábado y tenemos un buen culto y hoy la palabra estuvo buena y todo bien, y nos enchufamos como la batería del celular, decía un pastor, y la carga nos duraba 2 o 3 días. Pero nosotros somos diferentes. Lo que yo puedo aprender o que Dios me ministró hoy, ya está, me sirvió para ese día, pero al otro día estoy descargado de nuevo. Necesito conectarme nuevamente al Espíritu para absorber el conocimiento, la energía, la fortaleza, para no darle lugar allá a mis deseos de la carne, porque es una forma de vencer y pelear todos los deseos pecaminosos que moran en mí. Pero si yo no leo, yo no oro, no busco, está bien, no, me porto bien, pero estás satisfaciendo tus propios deseos carnales. Yo no me ando drogando, yo no ando tomando nada. Sí, pero haces cosas que satisfacen tu carne, tu comodidad. La cuidás, la sustentás. Y esa carne, amados, se la van a comer los gusanos. ¿Y tu alma dónde va a ir a parar cuando el Señor venga? Porque Dios no puede ser burlado. Y todo lo que uno siembra, eso es lo que va a cosechar. Por eso también es una ley espiritual la siembra y la cosecha.
Si sembrás para la carne va a ser corrupción, va a ser juicio. ¿Seguimos? Se oponen entre sí. Y por eso cuando una persona se entra en el espíritu, y esto surgen celos en la congregación. Porque a veces vemos hermanos en la congregación que verdaderamente oran, buscan, dejan sus cosas personales de lado muchas veces para tratar de acompañar, tratar de hacer la voluntad de Dios. Porque entienden, porque comprenden. Pero cuando viene un hermano o una hermana que no está en el espíritu, que no está en el mismo línea de pensamiento, ¿este qué se cree? Quiere abarcar todo. ¿Esta qué se cree? ¿Te das cuenta? El que está en el espíritu y el que está en la carne. Porque el que está en la carne cuestiona. Juzga, critica. Porque siente envidia, porque siente celo. Porque querer tener lo que el otro tiene, pero tampoco quiere pagar un precio. Dedicarle un tiempo, dedicar oración. Porque tampoco quiere tener una posición sin negarse a dejar nada de lado para ganar una posición. Un jugador de fútbol, para que no sea suplente, se tiene que romper, entrenar y mejorarse y superarse cada día para poder no dejar de ser suplente. Es así. ¿Seguimos? Verso 18. Y si soy guiado por el Espíritu, ya no estás bajo la ley. Lógico. Porque estás guiado por el Espíritu. ¿Y manifiestas son las obras de qué? De la carne. ¿Y qué es? Adulterio. Claro, porque no estás guiado por el Espíritu. Te gusta el adulterio. Te gusta fornicar, tener relaciones fuera del matrimonio. Te gusta toda la inmundicia, la lascivia, todo lo perverso, pervertido. La idolatría, la hechicería, las enemistades. Te gustan los pleitos. Tenés celo, tenés ira, tenés contienda, te gustan las disensiones y te gustan las herejías. Te gusta la envidia, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a esta. ¿Por qué? Porque anda en la carne y no anda en el espíritu. Fíjense lo que dice. Y cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Porque mientras un hijo de Dios que aceptó a Cristo vive en los deseos de la carne, no va a heredar el reino de Dios. No lo va a heredar. Por más que venga acá, cante y por más que levante las manos, no lo va a heredar. Porque viene un día, pero los 6 días de la semana hace lo que quiere. Anda guiado por sus sentimientos, por sus emociones, por sus pasiones y no le dedica el tiempo al Señor. Amén. Amén. ¿Seguimos? Amén. Ahora vamos a ver el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es Amor. Y acá tiene la palabra, como está escrito en el idioma original en griego. Ágape. Amor. En griego, ágape. Que es un afecto, que es benevolencia, que es amar en sentido social y moral. Querés y amás y deseas el bien para tu prójimo. Y sos benevolente. Eso es un fruto del Espíritu. Ahora vamos a ver qué fruto de esto tenemos. Porque dice que nosotros, si somos guiados por el Espíritu, tenemos que dar estos frutos. Dice el amor hacia el prójimo, tener benevolencia. Jara es gozo, así dice, ¿no? Es alegría, es calmo, es estar bien, deleite, pero no el deleite de la carne, sino deleite, mi delicia, mi deleite está en la palabra de Dios, como decía el salmista, en la ley de Dios. Y usted tiene alegría, tiene deleite, es calmo, usted está bien. Eirene viene de una raíz que es eire, o no, eiro, que es pacífico, hacer la paz. Porque anda en el espíritu, no le gustan las disensiones. No le gusta el chumerío, no le gusta llevar, traer, hablar mal del otro. Me habla de prosperidad también esa palabra. Y la que sigue, Paciencia. esta palabra. Macrodusumia. Más rara, pero bueno. ¿Sabe qué significa paciencia? Es soporte. Oh, aleluya.
Eso lo ejerzo bastante. Me habla de soportar, de tener aguante, de ser clemente. Por eso es clemencia. Me habla de longanimidad. No me habla de una longaniza. Longa a mí no me dan. No sé. Longanimidad. ¿Sabe lo que es longanimidad? Es un ánimo largo en soportar la dificultad. Tiene un temperamento largo. Eso es lo que quiere comunicar la palabra longanimidad. Te soporto y soy paciente con vos. Soporto la aflicción, soporto la prueba, soporto ¿por qué? Porque eso es el amor. Es sufrido, todo lo sufre, todo lo soporta, no se jacta, no tiene envidia. Fruto del Espíritu. Y es un fruto que tiene que generar el cristiano. Amén. Amén. ¿Qué seguía después, pastor? Benignidad. Benignidad. Bien. ¿Quién es benigno? ¿Quién es benigno? ¿Eh? Pero es un fruto del Espíritu. ¿Y nosotros qué tenemos que ser? Buenos, pacientes, bondad. ¿Dice así? Bondad. Es una virtud, una beneficencia. Es de alguien bueno en cualquier sentido, que es honroso, que es distinguido. Yo me acuerdo que en la iglesia donde nací estaba el pastor Carlos. El pastor Carlos, me acuerdo, vos lo distinguías a ese hombre, se distinguía solo por su bondad, tenía amor, era comprensivo. Vos lo mirabas a ese hombre y es lo que te transmitía. Lo distinguías entre miles por cómo era él. Benignidad. Nosotros a veces nos confundimos la manada. Pues. Bondad. Es lo que vimos recién, ¿no? Sí. Fe, en griego, pistis. ¿Usted tiene persuasión? ¿Usted persuade las cosas del reino de Dios? Porque eso es fe. Estoy persuadido, entiendo lo que se viene y por eso tengo esa fe. Tengo credibilidad porque creo en lo que me persuadí. Conversión, porque creo en lo que me persuadí, me convierto y ahora tengo veracidad de Dios. Confianza en Cristo para salvación. Constancia en la profesión del Evangelio. Fidelidad. Fiel. Dios es fiel. Amén. Y Él nos dejó el Espíritu y ese Espíritu, si nosotros nos relacionamos con el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que vamos a tener? Fe. Paciencia, gozo, amor, benignidad, confianza en el Evangelio. Vamos a perseverar, va a cambiar nuestra escala de valores. Mansedumbre, gentileza, humildad, manso, templanza, dominio propio, continencia, dueño de sí mismo, controlado. Ejerzo el dominio propio en cualquier... No pierdo mi postura como hijo de Dios. No pierdo mi postura en una discusión. No pierdo mi postura en un debate. No pierdo mi postura en la calle. No pierdo mi postura en el trabajo. Sigo siendo el mismo. Un hijo de Dios que tiene dominio propio. Porque es algo que tenemos que ejercer. El dominio propio. ¿Sabe qué es ejercer el dominio propio? Es cuando tenés ganas también de reventar a alguien, pero te sostenés. Porque entendiste y comprendiste que no hay mejor honra para un hombre que pasar por alto la ofensa del otro. Así dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios. ¿No querés tener honra? Aprende a pasar por alto la ofensa. Así lo dice la palabra de Dios. Pero bueno, los señores no saben lo que hacen. Bendecí a los que te maldicen, a los que te persiguen. Bendecilo. Bendecilo. Dios a su tiempo va a hacer la obra. Amén. Andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Espíritu, la palabra Espíritu, amados, me habla de información. El Espíritu vino ¿para qué? Para guiarme. ¿Y cómo me va a guiar el Espíritu?
a través de una información que me va a dar. Si yo te doy una herramienta, por ejemplo, Roberto, y vos no sabés lo que es, y si yo no te informo de esa herramienta cómo se usa, no la vas a saber usar. Esto es simple. Entonces, cuando me habla de lo espiritual, me habla de una información. La palabra espíritu viene del latín y en la Biblia no está. Es rúa o pneuma en griego, que me habla de un viento de información que viene a tu vida, un viento que te va a guiar, que te va a dar entendimiento, conocimiento, que te va a ayudar a comprender cuando vos leas. Pero si lo anhelás, pero si lo deseás, si te esforzás y si lo querés, yo te puedo asegurar que a partir de hoy tu vida puede cambiar. Amén. Tu vida verdaderamente cambia. Cambia. Para que usted entienda y comprenda, es lo mismo, supongamos que, le voy a poner el ejemplo sencillo. Roberto, Jorge andan en moto. Y supongamos que Dios le hubiese dicho, andad en moto y no en la carne. Y ustedes andan caminando y no andan en moto. No están haciendo lo que Dios quiere. Es exactamente lo mismo. Andar en el espíritu y no andan en el espíritu. Si Dios me hubiese dicho andar en moto, me esforzaría por tratar de buscar y conseguir una moto. Y entender cómo... ¿Se entiende lo que quiero decir? Y bueno, porque ahí está la solución. Andar en el espíritu. Andar en la información que Dios tiene para tu vida. Ahora mañana cuando te levantes, puedas decir, Señor, bueno, hoy es domingo, hoy no me... Pero verdaderamente hoy, este día, ¿qué puedo hacer? Quiero entender, quiero comprender, ¿qué hoy o qué me toca hacer a mí? Porque así dice la palabra de Dios, que los verdaderos adoradores adoran en el Espíritu y en verdad, y son como el viento, que no sabe dónde viene, a dónde va, porque son guiados por el Espíritu. Porque han muerto a sus pasiones, han muerto a sus deseos. Y si Dios les decía, andad para allá, y se iban. Ahora decía, andad para el otro lado, y se iban. No les importaba. Lea Hebreos 11 y se va a dar cuenta cómo Dios eran esos hombres. Dice que fueron muertos a espada, perseguidos, de aquí para allá, errantes en el desierto, haciendo la voluntad de Dios. Dice que este mundo no era digno de esos hombres. Dios quiere, lógico que Dios quiere que nuestra vida cambie. Y que salgamos de la mediocridad, de la falsa religión evangélica, de la falsa religiosidad. Que dejemos las apariencias y que empecemos verdaderamente a vivir lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que no venga aquí a la iglesia porque, no sé por qué. A veces yo honestamente, amado, le hablo con todo el corazón. Yo no sé a veces ni por qué vienen. Pero entiendo que el amor de Dios permite que ustedes sigan viniendo. Pero tampoco quiero que pasen 5 años, 2 años y ustedes sigan la misma postura. Porque es necesario que nuestra vida empiece a tomar un rumbo diferente. Y que dejemos de andar en nuestros propios deseos. Y que tomemos la iglesia como el ayudín. Hoy necesito que Dios me conceda algo. A veces yo pido y demando cosas de Dios cuando yo no estoy dispuesto a dar nada. Cuando el Padre dio todo, dio a su Hijo. Nos gusta la comodidad. Si hace frío no queremos estar, si hace calor, hace calor. Siempre unas cosas tenemos. Siempre unas cosas tenemos. No hablo de cosas extremas. No hablo de cosas extremas. Pero hablo las simples justificaciones. Yo le decía a uno de mis hijos, no puede ser, te tiene que dar vergüenza que viviendo pegado a la iglesia quiera llegar tarde. Pero a veces las decisiones que nosotros tomamos como hijos de Dios, nuestros hijos tal vez no la entiendan. Pero a veces es necesario refrescar la mente.
Cena, van todos. El sábado que viene no hay Santa Cena. No vamos, hoy hace frío. ¿Se entiende? Yo le comunico verdaderamente para que usted pueda entender y comprender qué es andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Empezar a vivir una nueva vida en Cristo, pero como corresponde, no como un evangeloco. A eso yo me refiero cuando digo evangeloco. Que voy porque quiero, que voy por acá. Amén. A mí ni me interesa que usted haga un compromiso conmigo. Pero la palabra de Dios me dice que usted como hijo de Dios, que yo como hijo de Dios, tengo que andar en el Espíritu. Y si yo no le doy lugar al Espíritu de Dios, ¿cómo va a cambiar mi vida? Si sin el Espíritu de Dios yo no puedo ser regenerado. Que Dios me los bendiga, hermanos. Que Dios les dé la fuerza necesaria. Y quiero decirle esto último. Un fruto no hace a un árbol bueno o al árbol malo. Simplemente el fruto me demuestra qué tipo de árbol es usted. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener estos frutos, que son los del Espíritu de Dios. Amén. Y eso nos hace que somos de Dios. Amén.